Lucas capítulo 7, verso 24. Voy a leer esta primera parte de esta porción del versículo 24 al 28. Dice en verso 24: cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que se visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Señor Dios, te damos gracias por esta porción de escritura, Señor, donde diste tu aprobación del ministerio de Juan, pero también vemos en él las características de un siervo bueno y fiel. Y pido, Dios, que nos ayude, Señor, también a adaptar estas características a nuestras vidas, que podemos vivir con fidelidad hacia ti, Señor, con firmeza en nuestra fe y convicciones, pero también fieles en cumplir ese propósito, esa misión que nos has dado, Señor, para que el día que estemos delante de ti, Señor, podamos escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Pido, Dios, que bendice este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que podamos recibir esto de ti como es palabra de Dios y no de hombre. Ahora, gracias, Señor, por esta oportunidad, y bendíganos, Señor, con tu enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace 2 años una pregunta importante que hizo Juan el Bautista, que estaba en la cárcel en ese momento, envió a sus discípulos, sus seguidores, a preguntar a Jesús algo importante, algo que estaba en su corazón, pero como duda. Y dijo: vaya y pregúntele a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Simplemente. No dio motivos. Mira, dudo que seas el Mesías porque veo que estás haciendo esto y aquello. Pero nosotros tal vez podemos llegar a la conclusión que Juan dudó en ese momento de que Jesús era el Mesías por su circunstancia. Estaba en la cárcel, él había hecho la voluntad de Dios, estaba haciendo lo que lo llamó a hacer, y muchas veces nuestras circunstancias nos hacen dudar de la voluntad de Dios. ¿Por qué cosas malas suceden a la gente buena que están haciendo la voluntad de Dios? Si Juan estaba cumpliendo su propósito, ¿por qué se encontraba en la cárcel con amenaza de muerte? Y aparte de la circunstancia, Juan, como todos los demás, tenía sus expectativas de Jesús. Él esperaba un Mesías poderoso, político, que reestableciera el reino de Israel, que restableciera la soberanía que ellos tuvieran y que botaran por encima de ellos la carga romana, porque Roma era aquel que controlaba todo y Israel estaba sujeto a Roma. Entonces Juan tal vez dudó de la voluntad de Dios, y yo prefiero verlo como no un lapso de fe, sino un lapso de entendimiento de la voluntad de Dios. Porque él quería saber cómo este Jesús de Nazaret encajaba a lo que él interpretaba como la voluntad de Dios. Y lo que tenemos que entender es cuando a esa equivocación de Juan y otros contemporáneos de él, es que sí, la Biblia habla de un Mesías reinando con poder y autoridad, pero no hay que ignorar que también habla de un Mesías sufriente, siervo, ¿verdad? Varón de dolores,
experimentado en desprecio y rechazado. ¿Cómo es que puede una persona a la vez ser rechazado, pero a la vez reinar con poder? Y la forma que ahora nosotros, mirando hacia atrás en el retrovisor, tenemos el privilegio de ver es que hay dos venidas. Esa primera venida que Jesús cumplió con las profecías para sufrir por nuestros pecados, ¿verdad? La paga del pecado fue sobre Él. Por sus llagas nosotros somos sanados, y Él cumple ese propósito tratando con nuestro peor enemigo, la muerte y el pecado. Ahora, en la segunda venida veremos el cumplimiento del Mesías viniendo con poder para establecer su reino una vez y para siempre. Entonces eso nos ayuda a entender cómo tan fácilmente podían haber malentendido el propósito de Jesús. Pues Juan mandó a sus mensajeros, y en vez de escandalizarnos de la duda de Juan, porque he leído comentarios tratando de, a ver, ¿cómo es que dudó él siendo un hombre de fe? Sus circunstancias, sí, sus expectativas, pero tal vez fue un lapso de su fe y esto y aquello. Y realmente nosotros, simplemente siendo honestos, tenemos que decir, pues yo también a veces dudo. Dudo de lo que Dios está queriendo hacer en mi vida. Tal vez dudo de su poder o de su bondad, o si realmente Dios estuviera ahí cuidándome, ¿por qué permitió que me sucediera estas cosas malas si yo estoy tratándome bien? Si yo portándome bien, ¿por qué me suceden cosas malas? O tal vez no en tu propia vida, pero ves a los demás y dices, pero si él sirvió a Dios toda su vida, ¿por qué está en cáncer? O pero ella sirvió a Dios toda su vida, ¿por qué X y aquello? Y podemos dudar, tal vez no de la existencia de Dios, pero podemos dudar de su voluntad, como lo hizo Juan. A veces no sacamos esas dudas o no tratamos con esas dudas por vergüenza. Tengo estas dudas, pero si hago esas preguntas al pastor y otros escuchan, hoy van a pensar que no tengo fe. Van a pensar que soy débil, que no creo, o qué van a decir la gente de mí, y no preguntamos. ¿Ha pasado a ustedes? No, nomás yo. Algunos también son de mi grupo, que a veces tengo preguntas, pero no los hago por miedo que qué dirán de mí. Bueno, Juan está en la cárcel, él está preocupado. ¿Realmente señalé a la persona correcta o no? Porque Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y la duda que él tiene otra vez viene por su circunstancia y por su expectativa. Y a veces nos sucede a nosotros. Pero ya yendo sus mensajeros, Jesús empieza a elogiar o a dar su aprobación del ministerio de Juan. Porque la gente tal vez escuchando, oye, ¿escuchaste que el Bautista anda dudando? Mira que está débil en su fe. No, que muy profeta, y esto y lo otro. ¿Qué pasaría con este Juan? Y Jesús, para apagar cualquier crítica acerca de Juan, va delante de todos a aprobar el ministerio de Juan. A uno tal vez va a preguntar, oye, si Jesús habla bien bonito de Juan, ¿por qué no lo hizo en frente de sus mensajeros? ¿Por qué esperó que los mensajeros se fueran? ¿No se puede recibir un elogio de vez en cuando, un bien hecho, un aplauso? ¿No sería bonito que Dios abriera los cielos y hey, vas bien, Jesse, vas bien, síguele? Y el mundo en que vivimos o la cultura en que vivimos habla mucho de lo que es el autoestima. Y la autoestima es la solución según el mundo para muchas cosas. Tienes depresión, necesitas fortalecer tu autoestima. Ansiedad, es que necesitas más certeza de quién eres, tu identidad, tu autoestima. Pero Jesús, cuando vio la debilidad de Juan, no le manda a elogiar para que se siente más seguro de sí mismo. No era problema de autoestima. Juan estaba seguro en que él fue llamado de Dios, pero estaba inseguro si Jesús era el que fue llamado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Lo dirigió a la palabra y le dio una revelación de quién era. O sea, tuvo un encuentro con Jesús, con sus obras. Y Jesús dijo, acuérdese,
Le dirigió a la palabra: vaya y cuentan a Juan que los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Les citó las profecías acerca del Mesías. Entonces muchas veces, hermanos, no necesitamos, el problema no es autoestima. El problema es que nos estimamos demasiado y decimos: ¿por qué me pasaría esto a mí? Que yo no merezco estar en la cárcel, o yo no merezco estar en enfermedad, o yo no merezco pasar por estas circunstancias. El problema no es eso. El problema es que tenemos demasiada autoestima y pensamos de más de nosotros y pensamos que Dios debe de estar como mesero sirviendo todos nuestros deseos y caprichos. El problema no es autoestima. El problema es esto: nos falta conocer más a Dios y más de su palabra. Acuérdense, la respuesta para Juan era un encuentro con Jesús y un encuentro con su palabra. Entonces lo que necesitamos es leer su palabra. Dios no da a sus siervos todos los caprichos de su corazón. No lo hizo así con Adán y Eva, no lo hizo con Noé, no lo hizo con Abraham, no lo hizo con Moisés, no lo hizo con David, no lo hizo con Pablo. ¿Por qué crees que a ti te va a dar todo lo que deseas? Más bien ver que Dios es un buen padre que sabe cuándo darnos dádivas, darnos regalos, y a la misma vez cuándo no darnos y cuándo disciplinarnos. Como buen padre sabe cuándo bendecir y cuándo disciplinar. Y Él es nuestro Dios. El problema no es autoestima, el problema es que no entendemos la voluntad de Dios. Y la Biblia existe para revelar la voluntad de Dios. Y a ver dónde encajó en la voluntad de Dios. Y si Dios está permitiendo tal vez una circunstancia difícil en mi vida, una prueba, una enfermedad, tal vez mi enfermedad o mi circunstancia sirve el propósito de Dios, como el de Job sirvió el propósito de Dios para enseñar cómo alguien puede permanecer fiel aún en las dificultades. O tal vez mis pruebas pueden ser como otro ejemplo, como los de Pablo, en que podemos servir a Dios aún cuando tenemos que nadar en contra de la corriente de la cultura o la idea popular sobre Dios. Entonces Cristo va a hablar bien de Juan, pero no a los oídos de Juan. ¿Y por qué? Porque le interesaba a Jesús respaldar el ministerio de Juan, porque el ministerio de Juan fue ¿qué? Anunciar la venida de Jesús. Entonces, si la gente iban a descreditar el mensajero, menospreciar al mensajero, eventualmente iban a llegar a dudar si Juan realmente fue profeta y si Juan realmente señaló a Jesús, si es realmente el Mesías. Entonces Jesús estaba interesado en ver cómo Juan y su ministerio iba a glorificar al fin y el propósito de Dios. Existimos para el propósito de Dios. Dios no existe para cumplir nuestros propósitos. Nosotros existimos para cumplir el plan y propósito de Dios. Ahora, nosotros encontramos gran gozo y propósito dentro de los propósitos de Dios. Cuando nos hallamos en el plan de Dios y hallamos nuestro lugar, es cuando ahí sentimos realmente lo que es verdadero. No es una autoestima, sino es una estima de donde Dios nos tiene en su plan, ¿verdad? Por eso el salmista dijo: aunque fuera yo nomás portero en la casa de Dios, estoy sirviendo en los propósitos de Dios. Entonces Jesús habla de Juan. Dice en verso 24: cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Jesús
Pregunte a la multitud qué salieron a ver. Muchos salieron de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de todos los alrededores, porque habían escuchado que había un hombre medio loco en el desierto que se vestía de pelo de camello con un cinto de piel, comía langostas y miel silvestre, pero predicaba con el poder de Elías. Y eso despertó en ellos una curiosidad. ¿Será otra vez un profeta? Ya después de 400 años de silencio y que no hubo profeta. O sea, no hubo profeta de la magnitud de Elías. No hubo profeta que lo que él decía sucedía. Y los milagros y todos iban con esa gran expectativa. Hay un profeta en el desierto. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios lo llevó a ese lugar. Fíjese, Dios no le llevó a una ciudad bien poblada, no lo llevó al centro de Jerusalén, lo llevó al desierto. Para ir remostrar al país, mira, país están tan muertos y secos y sin fruto como es el desierto. Ahora véngase aquí a encontrarse con Dios, donde nuestros padres se encontraron con Dios en el desierto, después de que salieron de Egipto. Véngase a tener un encuentro con Dios. Y a veces, hermanos, Dios nos tiene que llevar a esos lugares desiertos en nuestra vida, donde sentimos que no hay fruto. Yo creo que si hiciéramos aquí una encuesta, la mayoría de nosotros acercamos a Jesús a través de un tiempo desértico en nuestra vida, una prueba, una lucha. Y Dios nos llevó a ese lugar. Muy poca gente, muchos no se acercan porque van en abundancia y prosperidad y tienen salud y tienen todo lo que desean en la vida. No se acercan a Dios porque todo les va bien. Muchos desprecian y olvidan a Dios porque piensan que ellos lo lograron por ellos mismos. Y si es que dicen gracias a Dios, lo hacen porque es costumbre decir eso. No porque lo sienten, porque entonces buscarían a Dios. Pero yo creo que 9 de 10 se acercan a Dios en esos momentos de desierto, de necesidad. Y Dios usa esos momentos, porque realmente sin Dios no podemos dar frutos. Entonces la gente fueron al desierto no para ver una caña sacudida. ¿Qué se refiere a eso? Una caña quebrada o una caña que lo mueve el viento es inestable. Es voluble. El viento del oriente y se mueve para el poniente. El viento viene del norte y se inclina hacia el sur. Inconstante, voluble. No. Cuando la gente fueron atraídos a Juan era porque un hombre firme en sus convicciones. Era un hombre que se había acercado a Dios, se había apartado de todo para acercarse a Dios. Tuvo tan revelación de Dios, tan fuerte que predicaba con denuedo. Mira lo que decía Juan. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 3, verso 7. Lucas 3, 7. Lucas 3, 7. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara. Esto es lo que Juan decía a la gente que lo venían a buscar. Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que no tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario.
fueron porque Juan era alguien que tenía no solamente crítica, pero tenía consejo. Hoy en día hay muchos criticones que pueden enseñar esto está mal, pero no dan consejo y no dan respuestas. Pero Juan era tan firme en sus convicciones con Dios que no solamente ponía el dedo en el pecado y llamaba a la gente al arrepentimiento, sino les daba pasos de mostrar arrepentimiento. Hoy en día, con redes sociales, todo el mundo es crítica profesional. Sale una película y todos, mira, a mí no me gustó qué tal actor y cómo es que encaminaron la historia y no hicieron suficiente trasfondo en este carácter, y todos criticones, pero no haciéndolo ellos mismos. Los que están criticando no están escribiendo nuevas historias, ni produciendo novelas, ni películas, simplemente criticones profesionales, según ellos. ¿Verdad? Van a los restaurantes y dicen, no me gustó que echaron mucho sal o que no pusieron suficiente sazón, y todos criticones, pero no tienen restaurantes para ofrecer la comida que según debe de ofrecer. Vivimos en un mundo de criticones, pero no consejos. Consejos que puede uno poner en práctica. Pero así era Juan, de firme, y eso es lo que atraía a la gente a él. Que tenía alguien que mostraba un camino. Y luego era un hombre que no buscaba las cosas materiales y temporales del mundo. Jesús dijo, fueron a ver un hombre vestido de ropas finas. No era un hombre materialista. Jesús dijo, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Juan no estaba en el palacio del rey, estaba en la prisión del rey. Porque le importaba más decir la verdad al rey. Rey, estás viviendo en adulterio, arrepiéntete, si no serás castigado por la ira de Dios. Él prefirió decirle la verdad que ganar su favor, y con su favor los beneficios de estar cerca del poder. Muy diferente a hoy en día los profetas del evangelismo o del evangelio prosperidad, que visten en sus trajes italianos con sus corbatas y andan aconsejando presidentes y dueños de empresas, y están ahí muy apegados con sus codos al poder, y con el poder el privilegio y los deleites que vienen con eso. Hermanos, mira la vida de Juan el Bautista y mira la vida de Jesús. Esos son los verdaderos ejemplos a seguir. Ellos nos muestran el camino. Y Juan estaba tan preocupado en buscar el reino de Dios que no estaba perdiendo su tiempo en los reinos pequeños de Herodes o de Poncio Pilato, ni siquiera de César. Él estaba más en busca del reino de Dios. Y eso para él en ese momento significó separarse de todo lo que estaba en el centro. Aunque tenía derecho a ser sacerdote, tenía derecho a vestirse de ropa fina como sacerdote, y tenía derecho a los mejores sacrificios y cortes de carnes que ofrecían delante de Dios, porque era sacerdote, privilegio de herencia. Pero descuidó su herencia por buscar una herencia celestial y eterna. Y esa es la herencia que Dios lo llamó a tomar. Aun cuando estaba en el vientre de su madre, Dios dijo que lo iba a bendecir con el Espíritu Santo y que iba a llegar a ser grande, porque iba a ser el heraldo del Altísimo. Iba a preparar el camino del Señor. Y Jesús dijo en verso 26, ¿pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que profeta. Ahora, uno puede decir, pero ¿cómo que más que profeta? Moisés fue profeta, Eliseo fue profeta, pues muchos profetas menores también, pero ¿cómo es que más que profeta? Bueno, de todos los profetas, ninguno de ellos fue profetizado su nacimiento antes de nacer. Ni fue profetizado el nacimiento de Moisés, no fue profetizado el nacimiento de Daniel, no fue profetizado el nacimiento de David, ni fue profetizado, pero el nacimiento de Juan el Bautista fue profetizado. El ángel le apareció a su padre Zacarías, vas a tener un hijo.
y lleno del Espíritu Santo, y va a servir a Dios, y desde el vientre de su madre va a ser apartado del vino, va a ser apartado de las cosas del mundo y va a ser entregado totalmente a Dios, y así va a ser. Y su predicación va a llamar a los hijos de Dios de nuevo a arrepentirse, se va a reconciliar familias, se va a reconciliar el pueblo con Dios. Él va a enderezar el camino. Entonces, más que un profeta, su vida fue profetizada también. Y él cumplió esta profecía que Jesús va a mencionar. Este es aquel de quien está escrito. Esto es Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Dios envió su mensajero delante del Mesías. Iban a reconocer el Mesías porque iba a ir un mensajero primero. Y dice, ¿quién preparará el camino delante de ti? Juan el Bautista preparó el camino delante de Jesús. ¿Por qué? Porque llamó al pueblo al arrepentimiento. Y lo hizo con tanto denuedo y tanta certeza que señalaba el pecado y señalaba el camino de arrepentimiento. Ahora, hermanos, viendo estas cualidades que atrajo la gente a Juan el Bautista, debemos de preguntarnos, ¿puedo yo agregar estas cualidades a mi vida? ¿Puedo yo conocer la palabra de Dios de tal forma que puedo vivir lo que creo? ¿Puedo ser una persona con convicciones y valores? Sí y amén. Porque Juan no fue el primero ni el último. Él siguió detrás de otros que con denuedo se apartaron de las multitudes, se apartaron del pecado, como Jeremías. Jeremías tenía un ministerio bien solitario. Ni un convertido, él seguía predicando y predicando y nadie se juntaba con él. Y él nadaba en contra de la corriente de su cultura y de los otros supuestos profetas. Pero Jeremías no buscaba popularidad, ni buscaba ser aceptado por la gente, buscaba agradar a Dios con su ministerio. Entonces nosotros, igual hermanos, podemos poner como prioridad número 1 es conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuesta lo que nos cuesta, aunque tengamos que nadar en contra de la corriente, aunque la cultura en que vivimos van para allá y nosotros vamos para acá, podemos vivir de tal forma, porque han ido otros delante de nosotros mostrándonos que sí se puede hacer. Sí puede existir hoy en día Danieles que se ponen a arrodillarse aunque lo amenazan a ser encarcelado o muerto por orar a Dios y buscar su rostro. Hoy en día alrededor del mundo hay cristianos en China, en Corea del Norte, en Afganistán, en Irán, en Irak, que sirven a Dios aún bajo amenaza a muerte, porque Dios es digno. Y hoy en día lo peor que nos sucede es que se burlan de nosotros, nos digan que somos aleluyas o nos hermanos o esto y aquello y se burlan de nosotros. Pero no sé la última vez que alguien fue pedrado por su fe en Cristo. Entonces podemos también vivir nuestras convicciones con firmeza. También podemos enfocarnos en el reino eterno y no buscar el reino material o temporal de este mundo. Ahora, el cristiano no va a vivir en la calle, el cristiano no va a dejar todo ir al desierto. No, eso fue un llamado de Juan y es lo que él tuvo que hacer. Pero el cristiano figurativamente puede tal vez vivir en un desierto en cuanto a los lujos temporales. El cristiano puede vivir sin tener una casa lujosa, puede vivir sin tener un vehículo lujoso, sin tener ropa lujosa, porque sus frutos son otros.
La gente dice: muéstrame los frutos de tu trabajo. Mira mi carro, mira mi casa, mira mis cosas. No, yo te muestro los frutos, pero los verás en el cielo. Cuando vemos almas que acercaron porque dimos nuestro dinero mejor a un comedor para ayudar a los niños en necesidad. Tal vez un casa hogar que ayudó a niños sin padre. Tal vez dimos nuestro dinero a un misionero que se fue a la India a predicar la palabra de Dios. Tal vez nuestra inversión no fue en cosas temporales, pero en cosas eternas. Y en aquel día en que estemos delante de Dios, ahí verán los frutos de nuestra obra. O podemos enfocar en las cosas temporales y llegar delante de Dios un día, y a un lado nosotros, otros santos están arrojando coronas delante del Señor, y arrojas uno o dos y dices: Señor, pero hubieras visto el carro que tenía del año, y cada 3 años la cambia. Dios, hubieras visto mi casa. Es como un niño jactando de que había hecho una casa de arena en la playa. Y luego llega a sus padres: hubieras visto la casa de arena que hice. Sí, pero tienes 30 años y sigues viviendo en la casa de tu papá. Sí, pero un día hice una casa de arena. Es enfocarnos en las cosas equivocadas en el tiempo equivocado. Mejor enfocamos en hacer cosas eternas en vez de cosas hechas de arena. Ahora, cambiando, Jesús dice algo importante. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Wow. Ahora, Jesús dice: de todos que han nacido de mujer, incluyendo, podemos incluir a Moisés, que hizo tantos milagros con las plagas en Egipto, con los milagros en el desierto. Imagínense los milagros de Moisés. Y Jesús dijo: Juan es mayor que él. Wow. Pero mayor, Elías, él resucitó a un muerto, y él cerró el cielo y no llovió, y cuando él dijo que lloviera, llovió. ¿Cómo Juan no hizo ningún milagro? ¿Y cómo es que Juan es mayor que Elías? O Eliseo, que pidió doble porción de la bendición de Elías y también hizo milagros y muchos más que su maestro. ¿Cómo es que Juan es mayor que todos esos? Mira, es que las cosas que nos impresionan a nosotros no impresionan a Dios. Sí, Dios llamó a Moisés que parara el mar rojo y que lo separara, y que Dios está mostrándose, es Dios faroleando, es el poder de Dios, no era el poder de Moisés. Dios estaba así mostrando su poder. No era de Moisés, no era de Elías, era Dios por misericordia dando un vistazo del cielo. Pero ¿qué hizo Juan? Juan preparó lo más duro: los corazones de los pecadores. Enderezó el camino. Eso impresiona a Dios. Impresiona a Dios cuando tienes el denuedo hablar al pecador del arrepentimiento. Eso sí impresiona a Dios. Porque aquí, créeme, no es tan difícil aquí en una iglesia cristiana hablar de fe. Pero póngase a tocar puertas donde no te invitaron a llegar. Habla de Cristo en frente de los pecadores en el trabajo. Cuando llegan enseñando sus cochinadas y hablando de las travesuras que hicieron, y les llamas al arrepentimiento y les llamas a seguir a Jesús. Eso sí impresiona a Dios. Sí, nosotros somos impresionados con milagros. Y somos impresionados con cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Sabe lo que impresiona a los ángeles en el cielo? Que hablamos a pecadores y que se arrepienten de su pecado y se acercan a Dios. Ahora, eso es lo que Jesús dijo, calificaba a Juan ser el más grande, porque él preparó el camino y él predicó de Jesús. Igual, ¿quieres vivir una vida con propósito? ¿Quieres vivir una vida que impresiona a Dios? Habla a los pecadores de Cristo. Prepara los corazones para el arrepentimiento. Pero no olviden que Juan fue lleno del Espíritu Santo de su nacimiento. No lo hizo en su propio poder, pero tuvo que abrir su boca.
O sea, cuando nosotros permanecemos en Jesús, podemos dar esos frutos que permanecen. Y podemos vivir por lo que realmente importa, el reino eterno. Y dice Jesús algo que muchos todavía duden de su entendimiento cuando dicen: el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús estaba diciendo ahí enfrente de sus discípulos: Juan es el mayor que todos los del Antiguo Testamento, pero aún ustedes van a ser más grandes que él. Imagínese, estaba ahí, piensa en uno de los discípulos que no se menciona mucho, ¿verdad? Piensa, no sé, Natanael, Felipe, tal vez Andrés, no se mencionan muchos. O siempre hablamos de Pedro, ¿verdad? De Juan, y hablamos de los hijos de trueno que hicieron obras, pero o sea, piensa en el discípulo menor de los 12. Jesús dijo: van a ser más grandes de Juan. Y aquí está la explicación. Vea conmigo en Lucas 10, 23 y 24. Lucas 10, 23 y 24. Aquí está la explicación. Acuérdense que la Biblia es la mejor referencia a la Biblia. ¿Quieres entender la Biblia? Lee más de la Biblia, porque esto explica lo que muchos han topado su cabeza. Mira lo que dice Lucas 10, 23. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Aquí está. Los discípulos tuvieron el privilegio de ver el ministerio de Jesús en acción. Profetas solamente soñaban cómo será el Mesías, ellos lo estaban viendo. Y ahora, hermanos, nosotros que tenemos la Biblia completa, tenemos el consejo perfecto de Dios, tenemos más entendimiento hoy de lo que tenían los discípulos estando con Jesús. Porque todavía no veían después de la cruz, no veían después de la resurrección. Y aún después de eso no entendían del todo. Cuando decían: Jesús, ahora vas a establecer tu reino, ahora nosotros podemos ver que Dios abrió la puerta a los gentiles. Aquí estamos nosotros 2000 años después, conociendo más de Cristo, invitando a otros pecadores a conocer más de Cristo, y se va expandiendo y multiplicando el reino. Y vemos algo hoy más de lo que Juan visto, más de lo que los discípulos vieron, porque hoy estamos tan lejos de Jerusalén, viendo el cumplimiento de lo que Jesús dijo, que Él estará con nosotros hasta el fin de la tierra. Y aquí vemos que Dios sigue abriendo ojos de los ciegos, limpiando los leprosos, levantando los cojos, levantando aún los muertos, porque yo estuve muerto en mi pecado antes. Y vemos el cumplimiento hoy, sigue trabajando. Entonces así Jesús dijo esto. Verso 29. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Nota esto: Juan hizo su propósito. Él anunció a Jesús, él enderezó el camino, él llamó pecadores al arrepentimiento. Y los que reconocieron la justicia de Dios fueron bautizados. Nota eso: reconocieron: Dios es justo, yo pecador, bautíceme, me arrepiento. Ellos respondieron a que habían reconocido: Dios es justo, yo pecador. Reconocen y responden. ¿Cómo? Fueron bautizados. Y fue un bautismo de arrepentimiento. Ahora, los que rechazaron, mira lo que dice, y esto es triste. Los fariseos y los intérpretes de la ley, esto es verso 30, rechazaron los propósitos de Dios con ellos al no ser bautizados por Juan. El mundo se divide en dos: los que reconocen que Dios es justo y se entregan a Él, y los que rechazan los propósitos de Dios
para su vida. El propósito de Dios, el propósito de enviar a Jesús es para el perdón del mundo. Cristo murió para perdonar al mundo entero. Ahora el mundo o reconoce que Dios es justo y se arrepienten, o rechazan el propósito de Dios para su vida. Nadie llegará al infierno porque fue el propósito de Dios. Hay un debate en la iglesia, hermanos. Yo entiendo. Algunos dicen que Dios, como es soberano, sí lo es, que hacer ciertas personas los hizo especialmente para el infierno. Yo rechazo esa herejía, porque Dios propuso en su corazón una salvación para todo el mundo, pero Dios no violará la voluntad o libre albedrío del hombre. Y el hombre que llega al infierno es porque rechazó el propósito de Dios. El propósito de Dios es que llegaran al arrepentimiento, porque la Biblia dice: Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos llegarían al arrepentimiento y el conocimiento de Jesucristo. Los que estarán en el infierno estarán porque rechazaron el propósito de Dios para sus vidas. Y así Dios es justo. No quisieron, porque la Biblia dice que Dios preparó el infierno para el diablo y sus demonios. No lo preparó ni preparó a nadie para el infierno. Sí, Dios supo que al crear una persona, Dios no fue sorprendido por sus decisiones. Dios al crear una persona supo, al crear esa persona, yo sé que me va a rechazar, pero lo voy a seguir dando la oportunidad de vivir. Y para muchos esta tierra es lo más cerca que llegarían al infierno, al cielo, disfrutando de la gracia de Dios en esta vida, porque esta vida es bonita, pero aún no es el cielo. Y para los que han reconocido la justicia de Dios y se han arrepentido, gracias a Dios, es lo más cerca del infierno que tendríamos que ver. Porque sí, este mundo es triste, por la muerte, por la enfermedad, por la injusticia. Esas cosas son tristes. Y yo prefiero decir es lo más cerca que el infierno que yo quiero llegar, porque en el mundo vemos la consecuencia del pecado y el infierno es la paga del pecado eterno. Entonces Cristo dijo: los que rechazan los propósitos de Dios, ¿por qué? Porque no se bautizaron para el arrepentimiento. Y luego va explicando el por qué. Dice en verso 31: ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a quién son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sienten en la plaza y llaman unos a otros. Dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen tiene demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mire, hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús dijo: ¿qué comparación voy a hacer a esta generación? Y no es solamente la generación en que Él vivió. Hoy en día encontramos las mismas cosas sucediendo. Llegó Juan, vivió una vida de austeridad, de abnegación. No se vistió de ropa fina, no se tuvo el lujo de comer y beber con los demás. Y la gente decía: este ha de tener demonio. Está predicando arrepentimiento, está vestido como camello, este está loco. ¿Cómo es que se vive comiendo langostas en el desierto y miel silvestre? No, este está loco. Y así ellos se justifican: no nos vamos a bautizarnos porque él está loco. Y vino Jesús predicando arrepentimiento. Los dos predicaron arrepentimiento, pero Jesús venía predicando gracia, arrepentimiento, salvación, gozo, el reino eterno. Y dijeron: está loco este también, mira, está tomando con los borrachos y ya está comiendo en las bodas. Y no, este es bebedor y comelón. Entonces criticaron a Juan por vivir una vida muy austera, y criticaron a Jesús por vivir una vida muy alegre. El problema no fue Juan,
ni fue Jesús, pero vemos un balance en los ministerios de los dos. Pero el problema es que no se querían arrepentirse y buscaban pretextos. Y Jesús dijo: la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, verás en la transformación de vida los que son hijos de sabiduría y los que son hijos de necedad. Jesús pintó un retrato de niños jugando en la plaza. Los niños van a jugar y unos niños dicen: ay, vamos a jugar bodas. María va a ser la novia, Juan va a ser el novio, mira, yo voy a ser el amigo del novio, y ustedes van a tirar el arroz, él va a oficiar, va a ser el oficiante de la boda, vamos a jugar bodas. Ok, y los demás dicen: no, que bodas, vamos a jugar bodas, no queremos jugar bodas. Ok, bueno, qué triste, ¿verdad? Un funeral, Mateo va a ser el difunto, María va a ser la novia del difunto, la viuda, yo voy a ser el oficiante, ustedes lo van a cargar en sus hombros, ¿verdad? O sea, ahí van a jugar, vamos a jugar. Y son dos cosas muy significantes en la cultura como hoy: bodas y funerales. No se puede escapar de ninguna de ellas, ¿verdad? Y los niños en la plaza querían jugar, querían pretender y jugar vida. Y los otros decían: qué funeral, que muy triste, que esto y lo otro. No, yo no quiero jugar. Qué niños tan insaciables. Solo critican en vez de jugar. Y así la gente del mundo. Vuelvo a decir al principio que hay gente que critican todo lo que hacen los demás, pero no hacen, no viven, no tienen un propósito en sus vidas. Y vuelvo a decir que si vamos a imitar a Juan, dos cosas necesitamos: convicciones y propósito. Juan fue un hombre con convicciones, viviendo la palabra de Dios, pero sabía su propósito era preparar el camino del Señor. Hermanos, no sea como el resto del mundo, que nomás se va criticando esto y aquello y no viven la vida. Vive tu vida con propósito, con fe. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si Jesús dijo que mayor es Juan porque anunció a Jesús, así también es el camino a la grandeza para nosotros: introducir a gente en Jesús. Ahora, propósito. Muchos malinterpretan su identidad, su propósito, con lo que hacen para vivir. Tal vez lo que haces para vivir es: tienes un taller de soldadura, o carpintero, o restaurante, o X o aquello. Eso no es tu identidad, es tu trabajo, o tu carrera, o tu oficio. Dios no te mandó a la tierra a ser un carpintero, o ser soldador, o restaurantero, o ama de familia. Son las cosas, las actividades que hacemos. Pero Jesús dijo que serán luz en las tinieblas y sal en la tierra. Son ejemplos que podemos dar a tener un propósito más allá de lo que estamos haciendo para el oficio. Ahora, puede ser un carpintero que anuncia el reino de Dios. Pues Cristo ya fue un ejemplo, ¿verdad? Puede ser un soldador, puede ser un restaurantero, puede ser una ama de casa, que mientras hacen sus actividades estás hablando a la gente del amor de Dios, de la justicia y la verdad, llamándolos a arrepentimiento. Amén. Y sí, podemos encontrar en lo que sea que hacemos por actividad, para dar de comer a nuestros hijos o para alimentarnos, podemos en cualquier lugar donde Dios nos tiene encontrar un púlpito para introducir al mundo a Jesús. Y eso es un verdadero propósito digno. Pero también yo creo que Dios tiene propósitos personales para cada uno de nosotros. Y podemos buscar a Dios discernimiento. Dios, muéstrame cuál es el propósito, cuál es mi ministerio, cuál es el área donde quieres que yo te sirve. Tal vez ahorita estás en casa con niños y tu propósito es enseñarles el amor de Cristo, encaminarlos en la justicia de Dios y levantar la siguiente generación de discípulos de Cristo, y hacerlo con todo tu ser.
Ofrecer a Dios todo tu ser, memorizar versículos, enseñar a los hijos a memorizar versículos, hablarles de la palabra de Dios, no solamente cuando vengan los domingos. O sea, invierte en ellos. Tal vez tú eres soldador, ¿verdad? Entonces memorice versículos, tenga tratados, invitaciones a la iglesia. Cuando tiene alguien que llega a su taller y le quiere hablar de esto, siempre hay más plática de nomás del trabajo. Llegan, oye, le quiero pedir a ver si puede arreglar esto. Mira cómo me quebró en el camino y esto y aquello. Y no, pues pensé que me iba a desviar y esto y lo otro. Y ahí vas platicando y encaminando la conversación hacia el Señor Jesús. Y todo lo que hacemos podemos ser para la gloria de Dios y debemos de hacerlo con todo nuestro ser. Que sea el soldador que más sabe versículos de la Biblia, que más puede ser, aparte soldador, consejero, no simplemente criticón de todo lo que hacen mal en su vida, sino darles un consejo para caminar hacia la justicia y decir: Dios, ¿cuál es mi ministerio? Yo sé que este es mi oficio o esta es mi carrera por ahorita, pero tal vez Dios pone una carga en tu corazón para ir a la casa de rehabilitación, o a ministrar a madres solteras, o a ministrar a viudos, o en una convalecencia, o Dios pone en tu corazón una oportunidad donde puedes servirle a Él y no solamente vivir para existir. Y muchos solamente viven para existir, no tienen ningún rumbo, ningún plan, ningún propósito, y viven en ansiedad, en depresión, porque existen solamente para comer y dormir y hacerlo de nuevo el siguiente día. Trabajar para poder comer y comer para poder dormir, porque pues ¿quién puede dormir con hambre? No, Dios nos dio vida en esta tierra con mucho más propósito, y no hay propósito más grande que introducir al mundo a Jesús. Y la manera que lo hacemos realmente nos ayuda a encontrarnos, a hallarnos un propósito eterno en esta vida. Y vamos a orar para que Dios nos va mostrando propósitos en la vida. Y nomás como testimonio personal, puedo decir que cuando hallé por primera vez el llamado o el don que Dios me había dado, sentí realmente propósito en la vida. Y yo desde joven he sido una persona con metas. Cuando estaba yo en el mundo, en negocio, tenía mi plan, tenía mis metas. Yo iba a hacer esto antes de 30 años de edad, yo iba a hacer esto y aquello, y muchos planes y cosas que realmente giraban hacia un reino temporal. Pero cuando Dios permitió o Dios me llevó a ese lugar desierto, sin fruto, en mis planes y propósitos, yo tenía un cartel en mi cuarto donde ponía las cosas materiales que yo quería lograr en mi vida, según yo, diciendo al universo mis sueños para que me lograran. Pero cuando hallé en Cristo un propósito más allá de un simple trabajo o logros o metas materialistas, cuando encontré en Cristo un propósito para existir, que aún encontramos un propósito en el morir, eso es encontrar realmente no autoestima, sino un Dios estima que nos da propósito para existir. Y voy a cerrar con este pasaje de el libro de Filipenses, donde Pablo dijo en 3, verso 13, Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo, puedo decir y debemos decir: mientras estamos aquí en la tierra es porque Dios aún tiene un propósito.
olvidamos lo que queda atrás, con todo el dolor o con todos los triunfos. Vivimos hoy para cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó en Cristo Jesús. Dios nos salvó con un propósito. Debemos de vivir tal propósito para la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por ejemplos como Juan el Bautista, que aunque él dudó de tu voluntad en cierto momento, él vivió sus convicciones y vivió para un reino eterno. Y vemos, Señor, que no hay camino a la grandeza sin esa humildad que requiere para hablar a otros de tu salvación, de cómo nos sacaste a nosotros, reconociendo que somos pecadores necesitados de tu gracia y salvación, y hablar a otros cómo nos rescataste. No hablarles cómo hemos cambiado. No, Señor, si hemos sido hijos de sabiduría es porque tú nos has dado esa sabiduría. Y la evidencia está en la transformación de nuestras vidas. Ahora, Dios, ayúdanos a vivir de tal forma que podemos enseñar al mundo un propósito eterno que se halla en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Bendice este tiempo de alabanza, Señor. Pido en el nombre de Jesús. Amén.